Misionero del Señor, trabajando con amor, predicando con fervor la palabra del Señor. Misionero del Señor. Iglesia del Cordero. Como voz de trompeta, así va el predicando, misionero de Cristo, va el mensaje anunciando, pasa por muchas pruebas, de problemas rodeado, pero sigue adelante, sabe quién va a su lado, sabe que aquí hay muchas luchas y pruebas que sufrir, mas sigue al fin en la subida por cuidar a su redil. Todo él ha dejado por salir a predicar, deja su tierra para ir a otro lugar, pero seguro que Dios lo acompañará. Y si algún momento se le aplique el corazón, recuerde, hermano, por usted es mi oración, y en su obra hallará apreciables hermanos compensación. Que se encuentran en este recinto de adoración, en este santuario, y a todos nuestros hermanos que se encuentran desde sus hogares enlazados virtualmente, deseo que la paz de Dios nuestro Señor repose en vuestro corazón. Amados hermanos, nos concede nuestro Señor la grata bendición de encontrarnos en esta tarde-noche reunidos, constituidos en el nombre de Jesucristo y disponiendo de nuestro corazón en este día para venir a ofrendar los presentes que en nuestro corazón se han dispuesto en este día para traerlos como una ofrenda que en perfume de olor suave suben ante la presencia del Creador de todas las cosas. En el tiempo que dedicamos, el espacio que destinamos para tributarle a Dios culto para gloria de su nombre, es un momento especial para nosotros, hermanos. El venir a la casa de Dios o el estar desde nuestros hogares abriendo estos momentos en nuestro corazón, no solamente nos invitarán a la reflexión en torno de la palabra de Dios, sino que muy particularmente para estar en la presencia del Señor en oración. Amados hermanos, el pasaje bíblico que tenemos como marco de referencia en esta noche se encuentra ubicado en la segunda epístola que dirigiere San Pablo a la iglesia de los Tesalonicenses, capítulo 3. Y me servirá como referencia escritural para hablar algunas palabras con respecto al versículo 1 de este capítulo 3 de la segunda Tesalonicenses. Dice el contenido de este versículo de la siguiente manera: en el nombre de Jesucristo. Resta, hermanos, que oréis por nosotros
que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como entre vosotros. Amén. Son las palabras que el apóstol San Pablo, conocido también como el apóstol de los gentiles, hiciera llegar a los hermanos de Tesalónica en esta su segunda epístola, y solicita, presenta a la iglesia en esta petición, diciéndoles: resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como entre vosotros. La oración era necesaria, muy especialmente por esta petición que hacía San Pablo, tomando muy en cuenta que ya para el tiempo en que el apóstol había, juntamente con sus compañeros, con discípulos, extendido la palabra de Dios en diferentes lugares, el florecimiento de la obra de Dios era notorio en algunas localidades, lugares. Y ve la necesidad San Pablo de pedirle a los hermanos que oraran por ellos. Oren por nosotros. Por lo regular esperamos que el ministro ore por nosotros. Casi siempre por lo regular esperamos que venga el siervo de Dios y nos unja o ore por nuestras necesidades. Aquí el panorama que plantea San Pablo es diferente. Ahora pide que la iglesia ore por ellos, oren por nosotros. Pero en su petición tiene claramente la razón, la causa, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y al pedirle a los hermanos que oraran por ellos, en otras palabras, les está solicitando que le pidan a Dios que ellos fueran utilizados de una forma eficaz, que la trascendencia del evangelio en la predicación por conducto de ellos hallara precisamente la bendición en aquellos en los que era predicada la palabra, el evangelio del Señor. Que la palabra corra y sea glorificada es una forma también del apóstol de darles a entender a los hermanos no de algo de actualidad. Desde los tiempos pasados, esto no como una mera iniciativa del propio apóstol, sino que esto provenía de un principio que Dios siempre ha tenido a favor de la humanidad. Dios es el que hace que corra su palabra. Lo llegó a decir en una oportunidad el salmista. Dice en el Salmo 147, y versículo 12 dice lo siguiente: alaba a Jehová, Jerusalén, alaba a tu Dios, Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él pone en tu término la paz, te hará saciar de grosura de trigo,
Él envía su palabra a la tierra. Muy presto corre su palabra. Dios hace que su palabra, al ser enviada a la tierra, esta no quede en un solo sitio. Que esta palabra llegue en un lugar, en otro, y que corra, que avance. La palabra de Dios, en el propósito del Señor, es que ésta llegue a todos los corazones. Esto lo sabía Pablo. El apóstol de ahí estriba su petición. Pídanle a Dios por nosotros, para que esta palabra corra. Para eso la envió Dios. Esta palabra Dios la ha entregado para que germine en corazones, para que sea glorificada. No era la primera vez que Pablo les decía a los hermanos que oraran por ellos. Ahí mismo en la carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5 de la primera, y dice la escritura en el versículo 25, hermanos, orad por nosotros. Nuevamente, la misma expresión. Hermanos, oren por nosotros. El instrumento, el medio que Dios pone para que su palabra corra, necesita la ayuda, necesita la dirección de Dios. Cuando Pablo utiliza el término que esta palabra no está presa, habla precisamente bajo esos términos, según lo que está en la segunda Timoteo, capítulo 2 y versículo 9. Hallamos lo siguiente en esa porción bíblica, capítulo 2 y versículo 9. En el que sufro trabajo hasta las prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está sujeta ni presa. La palabra de Dios está libre. La palabra de Dios ha sido enviada a la tierra para que corra, para que llegue a todos los rincones de la tierra. Y será predicado este evangelio por todo el mundo. Esa es la voluntad del Señor. Como un testimonio fiel de lo que Él ha prometido y que está presagiado desde la antigüedad tocante a su palabra, a su evangelio, que sería anunciado y que sería comparativamente así como la lluvia, como la llovizna goteará mi doctrina, como la llovizna mi razonamiento, dice Jehová. Y que todo esto llegaría en favor de la humanidad como un beneficio para todos los seres humanos. Pero en el ejercicio y en el trabajo de la prédica se necesita la asistencia de Dios. Se necesita que del cielo el dueño de esta mies prepare a sus obreros. No de balde hallamos las peticiones que el Señor encarga a los suyos cuando les instruye y les dice el maestro: la mies a la verdad es mucha y los obreros pocos. Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y en ese ruego, amados hermanos, va implícito el pedirle a Dios que dé palabras, que sustente de valentía, que provea a aquel que levanta en alto el pendón del evangelio, sea revestido de la fuerza divina, que aquel que
se hace portavoz de la palabra de Dios, no hable de sí, sino que tenga la influencia poderosa del Espíritu Santo para que al abrir sus labios llegue el mensaje de salvación a los corazones. Por ello la importancia de pedirle a Dios y suplicarle que todo aquel que es portador de la palabra, decía Pablo, oren por nosotros, que esta palabra pueda correr y que sea glorificada. Bajo estos términos dice que sea glorificada. Claro que la palabra de Dios ha sido glorificada, hermanos. El portento de obra que se ve en el resultado de ella en los corazones es causa de glorificar al Señor. El propio Pablo fue un testimonio según Gálatas, capítulo 1, de aquellos que habían oído solamente de él y tenían solamente noticias de que era perseguidor y que maltrataba a la iglesia, pero también habían oído de su conversión. Capítulo 1 a los Gálatas dice lo siguiente, versículo 22 al 24. Y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente habían oído decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que en otro tiempo destruía. Y glorificaban a Dios en mí. ¿Por qué glorificaba la iglesia, amados hermanos, al saber que la obra de la palabra de Dios es magnífica, es maravillosa, es causa de gozo en el pueblo de Dios? Cuando vemos que donde es sembrada la palabra, ahí fructifica poderosamente. Es causa de alegría para el pueblo de Dios cuando llega el evangelio a un lugar y ahí Dios se magnifica con su infinito poder. Será importante orar, hermanos, por la predicación del evangelio. Será necesario que nosotros al orar le pidamos a Dios que siga abriendo puertas para que su palabra llegue a aquellos lugares donde difícilmente se ha pensado que penetre la predicación del evangelio. Pero nuestra forma de evaluar o de pensar no es la misma que la de Dios. Mientras nosotros vemos difícil o complejo o complicado el sitio donde se predique, desde el cielo Dios tiene lugar, tiene sitio donde habrá de sembrarse su palabra. Aún con todas las limitantes que pudieran presentarse, Dios envía a sus predicadores. Recordemos aquellos 70 que envió el Señor. Cuando fueron a predicar, hubo testimonio de Dios en favor de ellos. Dios los respaldó, hermanos. Porque cuando regresaron de su trabajo de la predicación, yendo de dos en dos aquellos 70, no regresaron cabizbajos, no hubo en ellos rostros de derrota. Cuando venían los visualiza el Señor, pero dice que venían contentos, venían satisfechos. Y el Señor les dice, ¿qué os faltó en el camino? Señor, nada nos faltó, porque en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. Ellos lograron ver que en el término del trabajo que Dios les había entregado en el campo de la predicación y del ejercicio de este santo ministerio, Dios había sido con ellos, hermanos. Dios nunca falta a sus promesas. Dios es fiel. Dios es bueno. Y cuando Él prepara los tiempos y los momentos, aún las circunstancias más adversas,
Esto es razón para que su nombre sea glorificado, hermanos. Está escrito en la palabra de Dios, según el testimonio que hallamos en el libro histórico de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, dice de la siguiente manera, versículo 44 en adelante: y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros, a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque si así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salud hasta lo postrero de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Cómo recibieron la palabra aquellos, hermanos? Aquellos gentiles, al ver aún el desprecio, el desaire que hicieron los judíos, por el contrario, pusieron objeción para que Pablo y Bernabé predicaran esta palabra, que para ellos en un comienzo era entregada. Mas juzgaron indignos de la vida eterna. Les dijo Pablo: nos volvemos a los gentiles. Y llegando a ellos, les predicaron la palabra de Dios. Y glorificaban la palabra de Dios, hermanos. Dice la Biblia así: y creyeron todos los que estaban ordenados. Pero dice en este versículo 48, y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor. El que alguien sienta el impulso de glorificar la palabra es porque ha sentido algo en su corazón. Aquel que ha sentido la experiencia de la manifestación del poder de Dios a través de la palabra, esto produce en su alma alegría, gozo, y ese contentamiento, amados hermanos, produce en el alma el deseo de glorificar al Señor. Los que aquí estamos hemos experimentado ese tiempo de nuestra vida. Cuando vinimos a este camino, nos abarcó el Señor, pero tuvimos la dicha de haber oído esta palabra por conducto de alguien. Cuando se nos predicó, se nos anunció, algo maravilloso y sublime vino a ser el Señor en nuestra vida. Lo más maravilloso, que en el alma nos dimos cuenta que cada vez que recibíamos esta palabra, producía alegría en el alma. Y creo que hasta el día de hoy lo sigue haciendo la palabra. La recibimos y nos causa gozo. Y hemos recibido de gracia. Pero lo que hemos recibido de gracia, también el Señor nos dice: da de gracia lo que de gracia recibís. Y es bueno que nosotros pensemos que hay muchas almas que están sedientas de la palabra, que hay muchos lugares donde no ha llegado el evangelio. Hay sitios, hermanos, donde quisieran, yo me quedo admirado. Bueno, aquí tenemos la dicha en el templo, la bendición de tener no 1, 2, 3, 4, 5, hasta más de 15 predicadores que están esperando un turno quizás para participar en la prédica. Pero hay lugares donde no hay ni siquiera un predicador. Yo recuerdo que llegué a un lugar, hermanos, esto me hizo reflexionar mucho. Llegué en un sitio, pues, remontado ahí en la sierra, por Veracruz. Y llegué a ese sitio y ahí no tenían pastor, no había pastor.
pero los hermanos se juntaban para hacer oración ahí en el templo. Pero ese día que fuimos, coincidió en el horario que estaban los hermanos en reunión, la iglesia. Tenían a un niñito de escasos, yo creo, algunos 8 años, con su corbata, en una mesita, y estaba leyendo el Salmo 23. Y cuando entramos, entendimos que era hora de culto para los hermanos. Y entramos en ese momento y el niño estaba leyendo el Salmo. Pero es muy gratificante para el corazón, y ahí es donde se glorifica la palabra de Dios, hermanos. Que ahí no estaba el tema de la elocuencia de quien predica, de la facilidad o la virtud de quien habla la palabra. Ahí está directamente la palabra de Dios llegando al corazón. La iglesia conmovida, la iglesia en bendición, recibiendo del cielo la misericordia de Dios. Y pensamos muchas veces, Señor, ¿ya estará cubierto en todo lugar? ¿Cuánto nos falta que haya sitios y lugares donde llegue un predicador siquiera, que sea portador de buenas nuevas de grande gozo? Pues ahí, hermanos, donde les cuento, llevábamos apenas al pastor que se iba a quedar ahí. Los hermanos les dio tanto gusto saber que iban a tener a alguien que les iba a predicar la palabra. Dios es tan bueno y misericordioso que oye las oraciones de su iglesia. Amados hermanos, deseo que el Señor, nuestro Jesucristo, les bendiga y guarde a todos ustedes. Predicar por el mundo la encomienda que tiene, por las altas colinas se le mira que viene, se le espera con ansia, cual quien siembra la lluvia, como espera el enfermo al doctor que lo ayuda. Dispuesto está, sea verano o invierno, a predicar. Si enfermo está, pide hasta el cielo fuerzas para continuar. Todo él ha dejado por salir a predicar. Deja su tierra para ir a otro lugar, pero seguro que Dios lo acompañará. Y si algún momento se le aflige el corazón, recuerde, hermano, por usted es mi oración, y en su obra hallará compensación. Misionero del Señor.